Bueno, vamos a tocar dos temas. Uno que tiene que ver con lo que sucede en la Argentina y con lo que está pasando con nuestra industria, con nuestro trabajo, con nuestros alimentos. Salieron datos ayer de los supermercados, de los autoservicios mayoristas, que son realmente preocupantes, y un presidente que sigue decidido en destrozar el entramado productivo de la Argentina. En un contexto, por eso el editorial se llama Estúpida y peligrosamente ricos, en el que salió el último informe de Oxfam. Oxfam es una organización que les recomiendo que sigan porque se dedica, entre otras cosas, a estudiar y trabajar sobre los ricos y la contracara de los ricos, que es los pobres que generan. O sea, la cantidad de riqueza estúpidamente grande y peligrosa que juntan, porque hay un cruce que hace Oxfam entre la concentración de riqueza y cómo se va deteriorando la democracia y cómo se va erosionando el sistema democrático en los países que son cada vez más desiguales. Es muy interesante el informe, ahora se los voy a mostrar, junto con un trabajo que hizo la Confederación Sindical Internacional, que elaboró un manual del golpe de Estado millonario, que tiene que ver mucho, la verdad que parece que me paga Nicolantos por esto, pero no. Soy yo agradecido por su trabajo en el podcast de Estado de Malestar, que lo pueden ver en el canal de YouTube del Destape. Porque está muy bien explicado ahí esta cuestión de cómo la democracia se va deteriorando de a poquito. No son los golpes de Estado como antes, que venían y un día daban un golpe de Estado, sino que es de a poquito y cada vez corriendo un poco más la vara, cómo se va erosionando el sistema democrático, y está muy bien detallado en este trabajo de la Confederación Sindical Internacional. Pero quiero comenzar con uno de los, para mí, uno de los temas importantes del día de ayer, que fue una declaración del presidente Javier Milei en la entrevista que le hicieron en Bloomberg respecto de la apertura de importaciones en la Argentina y qué es lo que puede generar eso en empleo, en trabajos y en nuestra industria. Y esto dijo Milei. Usted, cuando diseña la política, y fue el eje central de mi presentación de ayer, usted diseña en cuanto a valores éticos y morales. Digamos, entonces, usted explíqueme por qué va a justificar que los argentinos, la gran mayoría de los argentinos, tengan que pagar más caro bienes que podrían conseguir más barato. Porque también es falso que eso destruye empleos. Digo, es una de las grandes mentiras de los economistas keynesianos, que no les, están arruinando todo el planeta, ¿sí? Y todo lo que tocan lo rompen. Pero, a ver, cuando usted abre la economía, ¿sí?, hay productos que van a estar más baratos y, bueno, usted va a perder puesto de trabajo acá, pero eso le permite a los individuos gastar menos dinero. Bueno, ¿cuál es el ejemplo que da todo el tiempo Milei? Te dice, bueno, si un producto X vale acá en la Argentina $100, si vos lo traes de afuera a 70, el argentino que iba a comprar eso se ahorra $30. Entonces, esos $30 los puede usar para otra cosa y esa otra cosa va a generar más movimiento económico, más empleo, etc. La verdad que no, por dos razones. Primero, porque si va a gastar 100 y gasta 100, el movimiento económico es el mismo. Segundo, porque ese individuo que tenía 100 no es el único individuo del país. Esos 70 que se van a comprar el producto que va afuera, se van para afuera. No es dinero que queda en la Argentina. Entonces cada vez hay menos dinero en la Argentina. Tercero, porque ese producto que compraba acá, por ahí un poquito más caro, si es que es así, generaba trabajo acá. Y ese trabajo no es un trabajo estanco, que es lo que el presidente, que dice que es especialista en crecimiento, con o sin dinero, en microeconomía, etcétera, tiene esta cuestión que es que no une los puntos. O, en una tabla de Excel, siendo que es economista, no la mira entera. No se trata de cada unidad productiva en sí mismo. ¿Se acuerdan del caso Whirlpool, que fue el que utilizaron? Whirlpool era una empresa que hacía lavarropas. Cerró. 220 familias en la calle. La explicación del gobierno fue esta que dio Milei. Bueno, 220 familias en la calle contra 800.000 argentinos, dijo el gobierno, que se ve que son los lavarropas que se venden, que van a poder comprar lavarropas más baratos. Y eso, lo que no tiene en cuenta, y es una burrada desde cualquier perspectiva económica, es que las unidades
de negocios, una fábrica, no es una unidad autosuficiente. Para vos hacer un lavarropas, tenés que comprar chapa, tenés que comprar tornillos, tenés que comprar bulones, tenés que comprar plástico, tenés que comprar una caja de cartón para enviarlo, tenés que comprar plástico para envolverlo, tenés que comprar tergopor para dentro de esa caja de cartón que no se mueve y no se rompe. Tenés que comprar un montón de cosas que no las produce esa fábrica. La fábrica lo que hace es producir el lavarropas. Tenés que contratar un matricero para la línea de montaje porque son líneas de metal que se van rompiendo. Hay un montón de proveedores de esa fábrica que si esa fábrica cierra, toda esa cadena de proveedores hacia atrás se deteriora. Y toda la cadena de clientes hacia adelante también se deteriora. Y obviamente se deteriora la capacidad adquisitiva de las 220 familias, de todas las familias de la cadena productiva para atrás y de todas las familias de toda la cadena productiva para adelante. Entonces, esta idea de Milei de que si se cierra una industria en la Argentina no pasa nada porque se crea en otro lado, no es cierta. No es cierta. Y obviamente encubre todo este entramado productivo. Hay algo que, repito, sí estoy de acuerdo con Milei. Y están de acuerdo los economistas heterodoxos, también esto no es algo de la ortodoxia, de que hay que pensar un país, qué ventajas competitivas tiene ese país y qué puede producir de ventaja frente a otros países. Traducido en un tuit, no podemos producir todo, no nos conviene producir todo. Entonces, si hay algo que nosotros producimos y la verdad que se puede traer de otro lugar más barato, depende qué. Y viendo el entramado productivo, y viendo la cantidad de puestos de trabajo, y viendo si nos conviene como país, en términos de política industrial, podemos reconvertir. Milei no habla de reconvertir, Milei habla de que cierre y vean qué hacen. En los países serios, los estados toman decisiones de política industrial y acompañan un proceso de reconversión de las industrias que consideran que no les son rentables hacia industrias, no servicios, no producción primaria, hacia otras industrias que les consideran que sí son rentables. No es fácil reconvertir una industria. No es que vos tenés un comercio, un local, y un día vendés ropa y al otro día podés vender juguetes. Y la reconversión es cambiar de proveedor. Reconvertir una industria no es lo mismo una fábrica que hace ropa que una fábrica que hace juguetes. Bastante evidente, pero parece que hay que explicarlo. Entonces, esa reconversión, los países serios la hacen. No está mal pensar eso. Tiene que haber una discusión seria, tiene que estar explicado, tiene que darse en el tiempo. Tarda 5, 7, 8, 10 años reconvertir toda una industria. Y un trabajador que sabe hacer un lavarropas, por ahí no sabe hacer una remera. Entonces hay que enseñarle a hacer la remera, no decirle te quedás sin laburo y fíjate qué haces. Entonces, todo ese proceso que lo tiene que hacer sí o sí el Estado, Milei dice que suceda. Y no sucede por sí mismo. Lo que sucede cuando dejás, como está dejando el gobierno, es que cierran las fábricas acá y lo único que se beneficia son las fábricas de otro lado y nos transformamos en un país de servicios y de producción primaria, que es lo único que crece. Servicios para entrar y salir las cosas que llegan de otro lugar y extracción de hidrocarburos, soja y carne sin industrialización. No alcanza ese modelo económico para 50 millones de personas. No alcanza. Entonces, ese es el problema y por eso la mentira de lo que le dijo Milei a Bloomberg, a un periodista que debería saber estas cosas si trabaja en un medio económico o se hace el distraído cuando el presidente le dice estas cosas. Ayer hubo un hilo muy interesante de Pablo López, el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, con datos de esto que les estoy contando. Fábricas vacías, máquinas ociosas son parte de la destrucción y la descapitalización que sufre nuestra economía. La utilización de la capacidad instalada industrial alcanzó solo el 57,7% en noviembre del 25, una caída de 10 puntos contra el promedio de los últimos años. Ahí tenés el promedio 2016-2023, que era una capacidad instalada donde todavía le quedaba por crecer. Estaba en el 66%, hoy está en el 57%. 10 puntos de caída. Entonces, Milei que le dice, bueno, ahora con la reforma laboral, con la inocencia fiscal, con todo eso, les liberamos al sector privado, que es el motor de la economía, lo cual es en gran parte cierto. O sea, la economía la mueve el Estado y la mueve el sector privado, los dos la mueven. Entonces, Milei dice, retiro el Estado, el sector privado va a poder avanzar.
¿por qué va a invertir el sector privado si hoy tiene 4 de cada 10 máquinas paradas? Hoy. Y la situación va a empeorar. ¿Por qué van a invertir? Si no están vendiendo. Hay más datos que da Pablo López. Acá están los rubros. Son tremendos. Textil caída del 19%, autos caída del 18%, metalmecánica excluido autos caída del 10%, sustancias y productos químicos caída del 8%, estos son los bloques industriales que mide el INDEX, ¿sí? Se miden así. Producción de tabaco caída del 2,7%, alimentos caída del 2,7%, alimentos caída, industria alimenticia en caída. ¿Sí? Y aumentó, ¿qué aumentó? Refinación de petróleo, lo que le decía recién, producto primario. Industria metálica básica, producto primario. Y una caída general de 4,6% de 2025 contra 2024. Y 2024 fue una caída tremenda contra 2023. O sea que es brutal la destrucción industrial de la Argentina. Y es mentira, como dice Milei, que se reconvierte solo. Es imposible que se reconvierta solo. Para eso está el Estado. Muestro un par de gráficos más que compartió Pablo López. Esta es la utilización justamente de la capacidad instalada año por año y el promedio, ¿sí? Y fíjense que estamos muy por debajo del promedio cuando en 2021, 2022 y 2023, o sea, post pandemia, la Argentina estuvo por encima del promedio de los últimos años. O sea, estamos peor que en la pospandemia que tuvo la pospandemia, una sequía, la peor de la historia, y una guerra que había. Y aún así, las fábricas argentinas laburaban más. Y tenemos uno más, que es el empleo. El empleo, este es el empleo industrial. Una pérdida de 56.500 empleos industriales, que son trabajos en general mejor pagos, más formados. 56.500 empleos industriales menos desde que asumió Milei. Es tremendo, tremendo. ¿Y esto qué repercute? Y hay menos consumo. Si hay menos laburantes, si hay menos movimiento económico, si hay menos gente que tenga plata, cae el consumo. Y ayer también salieron los datos muy importantes del consumo en supermercados y en autoservicio mayorista. El mayorista, les muestro primero ese porque es un dato muy importante. Las ventas en los mayoristas cayeron 8,3% interanual. Ya contra un año, que fue el año pasado, que fue muy bajo. ¿Por qué es importante la del autoservicio mayorista? Porque la mayoría de los argentinos no compra, y menos ahora en época de crisis, en la grande superficie, en el supermercado, sino que compra en el local chiquito, en el almacén de barrio o en el chino. La compra del día a día. Esos lugares no le compran directo al productor de alimentos, al productor de fideos, de arroz, etc. No se los venden directo. Tienen que ir al mayorista, que sí le compra al que produce los fideos. Bueno, si baja el mayorista, significa que está bajando en los minoristas. Y si está bajando en los minoristas, significa que estamos comprando menos comida. Y es una baja fuerte. 8,3% interanual. Es grave esto, pues significa que estamos comprando menos cosas, o sea, cayó el consumo y fuerte cayó. Y hay también hay una caída del consumo que da Sentia, ¿no? Que tenemos ahí para mostrar. ¿Sí? Otra vez caída del 0,3% en promedio, hay unos rubros mucho peores. Y estuvo también ayer la de los supermercados que daba también en caída. Este es el contexto que tenemos ahora. Y ayer salió, en realidad salió en estos días, no salió ayer, disculpen, pero bueno, tuve tiempo de leerlo ayer, pues es un informe bastante largo, tiene alrededor de 70 páginas, el informe de Oxfam, que es una organización, como les decía, que se dedica a estudiar, entre otras cosas, a los ricos y a la contracara de esa riqueza, que es la captación de riqueza y la generación de más pobreza. Y en un mundo donde la tecnología, la logística y las finanzas permitirían que alcance para todos, porque la verdad que es esa, la humanidad ha desarrollado tecnología y conocimiento para que alcance para todos. Y alcanza para todos, recontra alcanza para todos.
pero está pésimamente repartido y cada vez peor. Les voy a mostrar algunos gráficos de Oxfam que muestran, por ejemplo, cómo se ha acelerado la riqueza de los 1.000 millonarios. Los 1.000 millonarios son los que tienen un patrimonio de más de 1.000 millones de dólares. Bueno, el último año la riqueza de los 1.000 millonarios ha crecido 3 veces más rápido que el promedio anual de los 5 años anteriores. O sea, la velocidad a la que escala la plata que tienen los más ricos del planeta se triplicó en un año. Se triplicó en un año. Ha sido una década fenomenal para los millonarios. ¿Sí? En 2025 fue otro año récord. Por primera vez en la historia hay más de 3.000 millonarios en el mundo, cuya riqueza combinada alcanzó en noviembre de 2025 los 18,3 billones de dólares, una cifra sin precedentes. Esto supone en conjunto 2,5 billones de dólares más que el año anterior, constituye un aumento del 81% desde marzo de 2020. ¿Se acuerdan cuando decían de la pandemia vamos a salir mejores? Pues no, salimos con más concentración de la riqueza, 80% más de concentración que en 2020 ajustado por inflación. En el último año, dice el informe de Oxfam, desde noviembre de 2024, la riqueza conjunta de los 1.000 millonarios creció un 16,2%, 3 veces más rápido que el crecimiento promedio desde 2020. Y aunque el mayor crecimiento de riqueza ha correspondido a los 1.000 millonarios estadounidenses, los de otras partes del mundo también han experimentado aumentos de 2 dígitos. Una década dorada para los 1.000 millonarios. Hay un cuadro que muestra esto también, lo podemos mostrar, donde está un poquito más resumido, y dice los 1.000 millonarios tienen 4.000 veces más probabilidades de ocupar un cargo político que la gente corriente. Ahora vamos a ir a eso. Un estudio ha revelado que los países más desiguales tienen hasta 7 veces más probabilidades de experimentar una erosión democrática que los países con menos desigualdad. Con lo que se incrementó la riqueza de los 1.000 millonarios el último año, se podrían distribuir, escuchen este dato que es tremendo, $250 a cada persona del planeta, y aún así estos 1.000 millonarios seguirían siendo más de 500.000 millones de dólares más ricos. Y los 12.000 millonarios más ricos del mundo acumulan en conjunto más riqueza que la mitad más pobre del mundo. O sea, hay 12 personas en el mundo que tienen más plata que 4.000 millones de personas. 12 contra 4.000 millones. Es brutal. Es brutal. Y esto, como dice el informe de Oxfam, pone en peligro la democracia. Ahora voy a ir a ese punto al final. Quiero mostrarles un par de datos más de este informe. Vamos a ir pasándolo. Acá está la evolución de la riqueza de los 1.000 millonarios desde 1987. Miren el gráfico, es brutal. O sea, cómo se han hecho cada vez más ricos, por ende concentrado cada vez más riqueza. Estamos en un momento sin precedentes a nivel histórico de concentración de la riqueza. Muestra también este informe de Oxfam un cruce entre las personas, entre la evolución de la riqueza y el número de personas en situación de inseguridad alimentaria. Y miren qué casualidad, coincide. Cuanta más concentración de la riqueza hay, más personas hay con inseguridad alimentaria. Debería ser al revés. Si hay más riqueza, debería repartirse más y que todo el mundo coma. Bueno, el informe de Oxfam muestra que aumenta la riqueza de los 1.000 millonarios, aumenta la inseguridad alimentaria. Hay otro gráfico que me pareció interesante de este informe que dice que el aumento de la deuda y los recortes de ayuda dejan a su paso un rastro de destrucción. Lo que muestra es que los países que están más endeudados lo que hacen es recortar sobre los lugares importantes que son educación, salud y protección social. ¿Les suena? ¿Les suena? Y dice, de acuerdo con ONU Comercio, 3.400 millones de personas viven en países que destinan más dinero al pago de intereses de deuda que a educación o sanidad. Adivinen si nosotros somos uno de esos países. La respuesta es sí, ¿eh? El tema que ellos ponen el ejemplo de África. En África, el gasto en servicio de deuda es en medida un 150% mayor que el gasto conjunto de educación, sanidad y protección social. Les aviso, amiguitos, que acá también. Acá también. Y sigamos mostrando los gráficos de este. Esta es la brecha de desigualdad y el imperio de los más ricos. ¿Sí? Muestra los niveles de desigualdad. Pasemos al siguiente, porque si no me voy a quedar sin tiempo. Y este dato al cual quería llegar
que dice, los países más desiguales tienen hasta 7 veces más probabilidades de experimentar erosión democrática que los países con menos desigualdad. ¿A qué llama erosión democrática? Bueno, a que se vaya deteriorando y hundiendo la democracia. ¿Por qué? Porque estos tipos son estúpida y peligrosamente ricos. Son estúpidamente ricos porque no tiene ningún sentido ya esta acumulación de riqueza inédita en la historia, y son peligrosamente ricos porque ese nivel de riqueza genera erosión democrática planificada. La democracia no se erosiona sola, hay tipos que trabajan sistemáticamente y con un proyecto para esto. Repito, vean el podcast de Nicolantos que está en el YouTube del Destape. Ahí están muy bien descritos todos estos personajes, los Steve Bannon, los Peter Thiel y toda esta banda, que hace muchos años trabajan en esto. Está muy bien en el libro también de Giuliano da Empoli, Los Ingenieros del Caos, cómo esto se labura. Y ayer, mientras preparaba este editorial, encontré un trabajo que hizo la Confederación Sindical Internacional, que elaboró una suerte de manual de golpe de Estado de los millonarios. ¿Sí? Está mencionado, perdón, voy a decir cómo lo encontré porque está citado en el informe de Oxfam, entonces lo fui a buscar. Esta es la cita que hay en el informe de Oxfam, ¿sí? Que lo cita, las 3 estrategias, entonces, como no estaban las 3 estrategias, me fui a buscar el original. Eso es laburar un poquito. Y quiero mostrarles el original porque se van a sentir muy representados en cosas que están pasando. Si podés ponerlo, el manual del golpe de Estado de los millonarios, dice, punto 1, potenciar los movimientos políticos de extrema derecha, financiar y apoyar a los partidos extremistas que siembran temor, dividen y enfrentan a los trabajadores entre sí y los mantienen distraídos mientras nosotros amasamos beneficios. ¿Qué hacen estos tipos? Efectivamente, inyectan mucha plata en La Libertad Avanza, en Vox, en cuanto movimiento fascista hay en el mundo. De hecho, Elon Musk sistemáticamente se la pasa diciendo voten a los candidatos nazis de cada uno de los países. Punto 1. Punto 2, privatizarlo todo. ¿Les suena? Los servicios públicos deben estar en nuestras manos, no en las del gobierno. Cuanta más privatización y desregulación, más beneficios para nosotros. ¿Les suena? Punto 3 del manual del golpe de los millonarios. Recortar el gasto social, aumentar el bienestar corporativo. Recortar bienestar, salud, ayuda a los pobres, conseguir que se concedan mayores subvenciones y exenciones fiscales a nuestras empresas. Nosotros ganamos, ellos pierden. ¿Les suena? Es lo que está pasando acá. Controlar industrias enteras. Los monopolios son clave. ¿Quién decía que los monopolios eran fantásticos? Javier Milei. Controlar industrias enteras, los monopolios son clave, absorber la competencia, adueñarse de los medios de comunicación, adueñarse de las comunicaciones, como los satélites. ¿Quién es el dueño de los satélites? Elon Musk. Adueñarse de la inteligencia artificial y la tecnología, silenciar a la oposición. Cuantas menos opciones tengan las personas, menos sabrán y más poder tendremos ahora y en el futuro. ¿Les suena? Los datos son poder, quinto punto del manual del golpe de los millonarios. Los datos son poder, hay que controlarlos. Utilizar plataformas digitales para conseguir todos los datos personales posibles de que la gente facilite de forma gratuita. Adivinen qué pasa con nuestro Twitter, nuestro Instagram, nuestro TikTok, nuestro Facebook y todas las cosas que hacemos con esto. Sigo con el celular roto, como verán. Es esto mismo. Esto. Una vez que nos hayamos introducido en el gobierno, acceder al resto de los datos personales de la población. ¿Se acuerdan que se choreaban las bases de ANSES y todo eso? Ahí está. Monetizarlos y utilizarlos para inundarles de información errónea, moldear sus pensamientos, predecir sus movimientos y dirigir sus vidas. Sigamos con el manual del golpe de los millonarios. Voy a ir un poco más rápido. Dividir a la clase trabajadora. Mensajes falsos contra la élite, la casta. Fingir ser antisistema, mientras incrementamos sigilosamente nuestro poder. Crear caos y controlar el relato. Especialista Milei en eso. Caos todo el tiempo, quilombo, que yo no sabés qué está pasando. Silenciar a la prensa. Hola. 2 denuncias me hizo el presidente. Machacar a activistas y sindicatos. ¿Se acuerdan del caso de Ian, por ejemplo? O sea, en el machacar a activistas y sindicatos se metió con un pibito de 10 años. Presionar a favor de la guerra.
Milei lo pasó recién Bellic, está diciendo, genial lo que hizo Trump con Venezuela, me sumo a un board del peace, a un coso de la paz, mientras Trump quiere invadir Groenlandia y está mandando tropas a Irán. Ignorar las normas. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, Milei? No está cumpliendo las leyes que le manda el Congreso de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario. Hacer que todo parezca necesario. Edulcorarlo todo con el lenguaje de seguridad, crisis, crecimiento económico o salvación del país. Y nos agradecerán que les quitemos sus libertades. No sé si les suena todo esto, porque es exactamente lo que está pasando. Es exactamente lo que está pasando. Y estos tipos que son estúpida y peligrosamente ricos, tienen como su faro a Elon Musk, que estuvo también en Davos. Nunca hablamos tanto de Davos como esta semana, pero porque fue realmente importante. Y atención, está subtitulado, ahora se los leemos, a lo que decía Elon Musk, que cumple todas las del manual que mostramos recién, hablando justamente del Consejo de Paz, pero haciendo un juego de palabras muy interesante que quiero que lo escuchen y le presten atención. Mirá. Dice, escuché acerca de la formación del Peace Summit. Y yo me preguntaba, ¿no será Peace de pedazo? Y se ríe. Tú sabes, un pedazo de Groenlandia, un pedazo de Venezuela. Está hablando con Larry Fink, que es el capo de BlackRock, que ahora es el presidente de Davos y que es uno de los fondos de inversión más poderosos del planeta y tiene muchas inversiones también en la Argentina. Y el tipo, es interesante lo que hace Elon Musk, porque hace el juego de palabras entre peace, que se escribe P-E-A-C-E, con peace, que se pronuncia parecido, pero en vez de la E tiene una I, y es parte o pedazo. Y dice, ¿no será un lugar para quedarnos con pedazos del mundo? Y se cagan de risa. Quedarnos con un pedazo de Venezuela, quedarnos con un pedazo de Groenlandia, ahora estamos mandando tropas a Irán. ¿No querrán un pedazo de la Argentina también? Entonces son estúpida y peligrosamente ricos. Porque en esta voracidad de ser cada vez más ricos, cometen incluso genocidios, como el que cometieron en Gaza. Y en Gaza, desde que Trump asumió y dijo que él lo iba a pacificar y qué sé yo, Trump había dicho que se iban a ocupar de la reconstrucción de Gaza. Claro, el negocio es la reconstrucción, como hicieron en Irak, como hicieron en Afganistán, destrozar un país para después llegar y decir, acá tenemos nosotros el know-how, las empresas para reconstruirlo. Y efectivamente, ayer Donald Trump, primero estuvo su yerno, no se los voy a pasar ahora porque se nos hizo largo, su yerno Jared Kushner estuvo en el foro de Davos presentando el plan para la Nueva Gaza. Pero quiero cerrar con este video y les pido por favor que vengan a verlo, porque, ahora te lo pido porque creo que tiene audio, ¿no? Que es un video que subió Trump a sus redes, mostrando lo que es para él la Nueva Gaza. Gaza, recuerden que es una población destrozada, desterrada, humillada, hambreada, que el tipo que lo hizo a Benjamín Netanyahu tiene un pedido de captura internacional por criminal de guerra, por utilizar el hambre como método de guerra, de tortura, por asesinar niños. O sea, Gaza fue el genocidio de nuestra era. Y fuimos contemporáneos de eso. Bueno, esto sube Donald Trump sobre qué quiere hacer en Gaza. Se ve a un niño corriendo entre los destrozos y salen de una cueva a un lugar que es el Caribe. Palmeras, Elon Musk comiendo en la playa, chicas semidesnudas bailando, yates, agua cristalina, un casino, billetes de dólares que caen con los niños agarrándolos, edificios que se llaman Trump Gaza, un monumento a Trump todo dorado, y Trump tomándose un trago en la reposera, en la pileta, con Benjamín Netanyahu, que repito, es un criminal de guerra. Esto es lo que están mostrando, y van por eso, Van por eso, por reconstruir un país que no tiene nada que ver con cómo viven los palestinos en ese lugar. Recién lo decía Beldic, esas torres, mujeres desnudas, cosas doradas, no es así como quieren vivir.
casinos, dólares que caen del cielo, Elon Musk metido ahí bailando. Bueno, eso es lo que está pasando en este momento. Son las 9 de la mañana, 4 minutos. Mientras comentamos un poco esto, está ya en... ¿A qué? ¿Sí? Está por entrar Sergio Palazzo, ¿sí? Seguramente tiene varias cosas para decir de esto, porque no solo es un sindicalista importante en la CGT, es el secretario general del gremio de la bancaria, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar de reforma laboral, pero también de estas cosas porque conoce mucho el mundo financiero. Así que ahora le vamos a preguntar. ¿Ya llegaron ¿cómo se llama? ¿Ya llegaron las tropas de Estados Unidos a Irán? No sabemos, están mandando ahí. No sabemos, lo informó ayer Donald Trump. Dijo que parte de la nueva ofensiva tenía que ver con desplegar también las tropas allí en las aguas cercanas a Irán. Estos son movimientos que realiza obviamente a nivel militar para presionar. También ayer dijo en algún momento cuando le consultaron al respecto que Irán quería negociar y ellos estaban dispuestos a hacerlo. Bueno, veremos hacia dónde va esa circunstancia. Está claro que el plan de Trump discurre, por un lado, por el plano internacional, como lo venimos contando, y el frente local tampoco está para nada quieto. Todo lo que está sucediendo con ICE, las denuncias que están recibiendo y ahora